por favor. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estáis? Que el Señor me los bendiga. En esta mañana vamos a tomar nuestro avión imaginario desde Suiza y nos vamos a ir hasta Suiza. Es un corto viaje, va a ser un corto viaje. Pero hay mucho que hacer, hay mucho que estudiar esta mañana concerniente al perdón. Se llama perdón y olvido, y esto a veces nos hace pensar de una manera equivocada, y pensamos que el perdón es gratuito, o sea, pensamos que el Señor nos perdona. ¿Ustedes qué piensan? ¿El Señor nos perdona y queda ahí? ¿O sabemos que es un regalo? Sabemos que el perdón es un regalo, pero también debemos saber que el perdón es condicional. No todo el mundo es perdonado, ¿no? Hay condiciones para recibir el perdón. Y vamos a ver con el ejemplo de David, vamos a ver con otros ejemplos, con la Biblia y el espíritu de profecía, concerniente qué es el perdón. Sabemos que en el segundo libro de Samuel, me gustaría que sigan el análisis conmigo. Sabemos que en el segundo libro de Samuel, después del pecado de David, ¿qué es lo que pasa? El profeta viene donde David y se le presenta. ¿Ok? Punto número uno. Debemos darnos cuenta que David estaba escondiendo su pecado y pensó que nadie lo sabía. ¿Ok? No fue de su propia voluntad irse y arrepentirse por lo que había hecho. El profeta tuvo que venir. ¿Y por qué viene el profeta? Nunca se han dado cuenta por qué viene el profeta. Por dos motivos. Primer motivo, que Dios amaba mucho a David. Acuérdense que el rey Salomón, ¿no? Dios le dijo, tu corazón no es perfecto como el de tu padre David. Dios tenía en mucha consideración a David. Y es por eso que envía al profeta para llamarle la atención, porque Dios no podría permitir que su hijo continuase en el pecado. Y eso debemos tenerlo muy presente. A veces nosotros, estando en nuestra vida, el día a día, pasan cosas que nos llaman la atención. Y a veces nos decimos, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y, y debemos darnos cuenta que a veces esas cositas que nos pasan, esos pequeños dolores que tengamos, tristezas, lágrimas, penurias, esas cositas pueden ser llamadas de atención de la parte de Dios para enderezar nuestros caminos. En esta ocasión, decirle a una persona que el pecado es feo, es mentirle, porque el pecado es atractivo. Y el pecado se disfraza de muchas maneras, ¿verdad? A veces la glotonería, a veces comer un plato saludable es rico, pero a veces comer esto y aquello, y empezamos con el estómago y estoy atentando contra mi salud, ¿no? Entonces, el decirle a una persona que el pecado, o sea, es despreciable, no, es atractivo el pecado. Y es ahí donde entra el juicio personal para decidir, eso es bueno, pero no lo voy a hacer, porque yo sirvo a mi Dios. Mire, en el caso de David fue parecido. Él quería esconder su pecado delante de Dios y vino el profeta. Y el profeta, miren, cómo el punto número 2 es cómo el pecado nos ciega, ¿no? El ejemplo que le dio Natán era clarísimo, era claro, ¿no? Le da el ejemplo y dice, mira, y vino, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía absolutamente nada, ¿no? Y le habla y le dice, y vino uno del camino del hombre rico y le quitó la oveja y este pobre hombre se quedó sin nada. Y el rey David, indignado, dijo, entonces, miren lo que dice, vive Jehová, que aquel que hizo eso es digno de muerte. Hermanos, este hombre, David, en ese momento estaba ciego, estaba escondiendo un pecado y estaba utilizando el nombre de Dios.
Mire, ¿no? No solamente estaba escondiendo su pecado. ¿Cuántos de nosotros a veces, y esto es muy importante, hermanos, cuántos de nosotros a veces, nosotros tenemos cosas escondidas, tenemos cosas privadas, ¿no? Que las escondemos y vamos a la iglesia y lo primero que hacemos es criticar. Uy, pero ¿lo has visto? Uy, pero si el pastor está gordo, ¿qué estará comiendo, no? Uy, pero mira cómo ha predicado. Uf. La Biblia dice, antes de mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo, mira primero lo que tienes tú en los tuyos. Vas a ver que vas a encontrar un semejante bloque de árbol. Y mira lo que dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno, y debe pagar la cordera en 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él estaba hablando de misericordia, aquel que envió a matar a Urias, ¿verdad? A Urias Eteo. Él tiene que tener misericordia. Y es que, hermanos, debemos darnos cuenta, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del álamo, no? Una vez que el pecado entra, no solamente nos vuelve ciegos, sino empieza a dar frutos. Frutos. Y este David en este momento se estaba volviendo hipócrita, se estaba volviendo mentiroso, estaba tomando el nombre de Dios y estaba juzgando. Debemos darnos cuenta, hermanitos, debemos darnos cuenta que Dios utiliza medios, y en este caso utilizó al profeta Natán para abrirle los ojos a David. Y a veces, y si ustedes miren lo que pasó con Natán, ¿ah? ¿Qué es lo que le dijo? Natán le dijo, eres tú ese hombre, arrepiéntete, ¿qué es lo que has hecho? Miren lo que pasó con David. Una vez que se le fueron abiertos los ojos, se dio cuenta de su pecado y se puso a llorar porque se dio cuenta que se había separado de su Dios. Si ustedes leen, vamos a leer el Salmo, lo puse por aquí, el Salmo 32. Vamos a leer un poco. Miren lo que decía, miren cuando David, después del profeta Natán, escribió unos bellos salmos, escribió el Salmo 32, que es una obra de arte. Dice, bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Dice, miren lo que hace el pecado, hermanos, miren, y esto es muy terrible. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Cuando se le abrió, cuando él estaba en pecado, cuando él estaba escondiendo ese pecado delante de Dios, él se estaba enfermando, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona que ama, imagínense, usted está enamorado, usted tiene su novia o su novio, y está mirando que su novio o está mirando que la persona a la que usted ama está haciendo una terrible tontera. ¿Usted cómo se siente? Usted se preocupa. Esa es la posición de Dios. Se preocupó por David, porque estaba mirando el corazón de David, que estaba enfermo David. Miren lo que dice. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y esa es una de las condiciones que cuando nosotros nos presentamos a Dios y para ser perdonados, no tenemos que encubrir absolutamente nada. Debemos ser completamente transparentes a Dios. A veces no somos transparentes, ¿no? A veces a veces cuando nos dirigimos hacia Dios, decimos, por favor, Señor, perdóname mis pecados. Y perdónanos nuestros pecados. Ya, tratamos de englobar todos nuestros pecados, todo, lo, todo, todo lo que hemos hecho en la vida, tratamos de englobarlo para que el Señor tenga un resumen. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Para que el Señor lea nuestro resumen. Ya, por favor, perdóname todos nuestros pecados y ahí que quedó todo. No, hermanos, Dios quiere que seamos sinceros. Dios quiere que nos acerquemos y, Señor, tengo un problema. ¿Sabes qué, Señor? Mira, Señor, yo quiero bajar de peso, pero no tengo fuerza de voluntad. Soy un glotón.
Me gusta la carne, me gusta esto, Señor, por favor, que ser transparente, Señor. A veces me dan ganas, pero Señor, me las aguanto. El Señor está para escuchar. No, Señor, a veces no soy impaciente. Cuando vienen mis hijos me dan ganas de darles un... A cada rato me molestan. ¿No? Señor, muéstrame la misericordia, quiero ser específico, transparente. Acá no dice que David dice, mis pecados te declaré y tú los perdonó. No, dice, acá está el pecado, el específico que hizo David con Betsabé. Dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿No? Confesaré mis transgresiones. Y él empieza a contar lo que hizo. ¿Sabes qué, Señor? Yo maté, por favor, perdóname a Urías. Yo la codicié y empezó a vaciar su corazón. Y cuando uno limpia su corazón, hermanos, tiene paz. Tiene paz. ¿No? Porque no hay esa vocecita en la conciencia que nos dice, sabes que no le has dicho eso, no le has dicho eso, tienes ganas de mirar esas películas que no debes, tienes que mirar, y los jóvenes a veces, ¿no? Les da vergüenza. Yo he hablado mucho con muchos jóvenes que les gusta mirar esas páginas web para adultos, ¿no? Eso, las porno, como dicen, pornografía, les gusta. Y una vez que están en ese mundo, qué difícil es salir y hasta a veces les da vergüenza hablar de eso a Dios, Señor. Por eso engloban, a veces nos da vergüenza y engloban todos esos pecados. Perdóname mis pecados y ya está. Y pensamos que estamos perdonados. Debemos darnos cuenta de eso. Otra cosa que debemos darnos cuenta para el perdón, acuérdense del Salmo 51 y esta parte que dice David, cuando él reconoce, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, lávame más y más de mi maldad. No dice, lávame de mi maldad de un golpe. ¿No? Dice, lávame paso a paso de mi maldad. ¿Y por qué me tiene que lavar paso a paso? Porque yo le tengo que ser transparente, yo tengo que aprender a ser transparente. Pecado a pecado, Dios me va a limpiar y va a pulir mi carácter. Ustedes saben cuando se pule la plata, ¿no? Se pule la plata, cuando se pule, el artesano echa el producto y mancha por mancha la va limpiando. Echa el producto, le echa fuego, lo funde y echa mancha. Cuando ustedes hacen, el artesano, cuando hace un objeto de plata, una artesanía de plata, y mira manchas, la limpia mancha por mancha para que la obra esté perfecta, brillante y reluciente. De la misma manera, Cristo, nuestro Señor, cuando nos perdona, cuando nos corrige, es mancha por mancha, Él eso está limpiando. Y a veces preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Debe darse cuenta una cosa, hermanito. Mientras más nos acercamos de Cristo, más miserables nos sentimos. A veces decimos, sí, me perdonó, pero ¿por qué me siento tan culpable? ¿No? ¿Por qué me siento así? Es que, hermano, déjame decirle que mientras usted más se sienta culpable, más cerca usted está de Cristo, porque delante de Cristo no somos nada. Y miramos nuestra naturaleza que somos basura. Y nos sentimos mal. Preocúpese más bien cuando no sienta nada de culpabilidad. Ahí sí preocúpese. Porque cuando no sentimos nada, quiere decir que estamos lejos de Cristo, que no necesitamos de cambiar absolutamente nada. ¿Ok? Vamos a volver a eso es lo que, otra cosa que tenemos que saber. Miren lo que pasó, miren lo que dice Elena de White concerniente a la oración de David. Voy a poner esto aquí. Dice, miren, la oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. En sí, hermanos, este dolor no es a causa del pecado, sino a causa de la consecuencia principal del pecado, que es la separación de Dios. Ese es el verdadero dolor que tenemos que tener por el pecado. Saber que cualquier cosa, que cualquier transgresión que hagamos nos va a separar de Dios. Y cuando sepamos
¿no? Imagínense, y este es el ejemplo más claro. Usted ama a una persona, los padres aman a sus hijos, el novio ama a la novia, el esperancito ama a la esperancita, el tóxico ama a su tóxica, como dicen los jóvenes, ¿no? Imagínense, hermanos, que la tóxica o el tóxico o el novio tiene que partir, tiene que irse. Dolor en el corazón. La separación duele. Cuando uno ama, esa separación duele. Los que somos padres, si nuestro hijo se va, ¡ay! ¿No? Un estaque en el corazón. Mi hija se fue, mi hijo se fue. Y peor todavía si se fue para un malo camino, ¿no? Mi hijo se fue y cayó en las drogas. ¡Uy, qué dolor! Ese es el dolor por el pecado. Si usted hace algo, usted se siente mal, bueno, a veces nos sentimos mal por las consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero el verdadero dolor del cristiano es cuando sabemos que estamos separándonos de nuestro Dios. Su arrepentimiento fue sincero y profundo, no se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo a esperarse de un juicio, ¿no? David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma, ¿ah? Aborrecía el pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Y es verdad, cuando a veces pedimos perdón, debemos también saber que ese pecado que hicimos, esas ramificaciones tienen que ser eliminadas. Hay un versículo muy poderoso, muy bonito, que se encuentra en el libro de Isaías. Miren, y eso también hace y nos hace dar cuenta que el pecado, que el perdón es condicional. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el versículo 18, vamos a ver que Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. A ver, hermanos, vamos a hacer las cuentas con Dios. Ese versículo es bastante interesante porque a usted lo está llamando y le está diciendo, venga, venga para aquí, ven para aquí, Fabi, ven para aquí, Enrique, Tito, Fanny, vamos a hacer las cuentas. Tú me debes, ¿no? Generalmente cuando decimos hacemos cuentas es porque vamos a arreglar las deudas, ¿no? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, miren, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esas son las cuentas que Dios tiene que hacer con nosotros. Mira, mira Enrique, mira Tito, ven para aquí. Tú has hecho esto, tú has mentido, has robado, has golpeado a tu hermano, no tienes paciencia, eres un glotón, no te... Tu vida es un desastre, Tito, ¿ya? Y yo la voy a cambiar, te voy a perdonar todo lo que has hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque me dice, tengo que estar a cuentas, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que estar a cuentas. Entonces yo me presento como delante de Dios. Vamos a leer un versículo um, en, el, en, el, en el libro de Mateo. Vamos a ver el ejemplo que nos da concerniente a Pedro, ¿ya? Miren, primero este texto que es muy importante. Dice, el arrepentimiento que se le dio a David y que se le da a cada uno de nosotros, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Es un regalo. Hermano, si usted hoy día siente el arrepentimiento, es porque Dios ha puesto eso en su corazón. De la misma manera como Natán fue y le hizo dar cuenta a David, mira David, estás haciendo una tontería. Si hay en el corazón un pequeño, eso es de la parte de Dios. Y el perdón por intermedio de Cristo Jesús es un regalo, nos dice.
el Espíritu Santo nos convence de pecados y sentimos nuestra necesidad de perdón. Si usted tiene una necesidad, es por eso que el Espíritu está trabajando con usted. Es por eso que mientras más usted se acerca de Cristo, más culpable se siente y más necesita de perdón. Dice, solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepiente el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Mire, primero, vamos a ver un versículo que está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y es un versículo que ustedes ya conocen, es el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro, no? A eso es lo... Se podría hablar horas y horas concerniente a este párrafo. Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué dice en el libro de Isaías? Vamos a hacer las cuentas. Tú tienes deudas conmigo. ¿Ah? Isaías 1:18 dice, tú tienes deudas conmigo. Vamos a arreglar las cuentas. Si tus pecados fuesen... Eso es lo que dice el libro de Isaías. Aquí en el libro de Mateo nos está diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuáles eran mis deudas hacia Dios? ¿Qué le está diciendo? Si tus pecados fuesen como la blanca, como el carmesí negros, entonces quiere decir que yo también tengo que perdonar a mi hermano. Si quiero que Dios me perdone, pues también tengo que perdonar. Y si quiero que Dios agarre mi pecado, lo envuelva en una piedra y lo lance al fondo del mar, pues yo también tengo que hacer lo mismo con mi hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón rencoroso, verdad? ¿Cuántas veces a veces no sabemos perdonar? Yo era una persona así, no me gustaba perdonar. Uy, cuando yo me enojaba, cuando estaba en la universidad, yo decía, yo tenía un pensamiento propio. Dice, Dios perdona, yo no. Y mucho tiempo yo me enojé con mi padre, por mucho tiempo. Yo me enojé con mi padre, hermanos, y miren, yo iba a la iglesia, yo predicaba, yo iba el sábado a la iglesia, estaba ahí tranquilo, pero en mi corazón yo no había perdonado a mi padre. ¿Cuántos de nosotros somos iguales? ¿No? Vamos a la iglesia, dirigimos JA, vamos a escuela sabática, pero a veces tenemos rencores guardados en nuestro corazón que solamente Dios puede ver. Y que por A o B, por la pandemia, por cosas que pasan, nos damos cuenta que ese rencor todavía está vivo. Y Él nos llama. Dice, pero yo te voy a perdonar. Acuérdense lo que dice. ¿Se acuerdan cuando Moisés, cuando el pueblo de Israel hizo su becerro de oro, ¿no? Hizo su becerro de oro. Moisés fue a pedir perdón por el pueblo, ¿no? Fue a interceder por el pueblo. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Aceptó la intercesión? Eso está registrado en el libro de Éxodo, lean. Generalmente a veces nos concentramos en la intercesión de Moisés, ¿no? Pero los versículos después Dios le va a explicar, ¿sabes qué, Moisés? La cosa no es así, Moisés. De cierto te digo que el alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable de su pecado. Sabiendo eso Dios que cada uno es responsable del pecado, Dios utiliza medios ahora globales, como utilizó a Natán, para hacernos dar cuenta que necesitamos cambiar de camino y abrir nuestro corazón a Dios.
Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida que nosotros mismos perdonamos a los demás, ¿no? Hermanos, usted tiene que recibir perdón, usted puede recibir perdón solamente en la medida en la que usted está dispuesto a perdonar a su hermano. Y a veces muchos de nosotros nos equivocamos, pensamos lo contrario, ¿no? Como yo les decía, yo guardaba mucho rencor en mi corazón, pero yo dirigía. Atención con esto, hermanos. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Si usted dice que usted ama a Dios, si usted dice que ama a Dios, pues eso se va a ver en frutos. Amando al hermanito que está al lado, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Miren, esto es muy importante también y esto es me gustaría que pensemos en esto juntos. Miren, esto es muy importante. Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese pasaje? Bueno, me imagino que sí, los veo todos calladitos. Sí, sí, yo sí lo recuerdo. Justo Entonces, cuando nosotros tenemos que perdonar. sí, gracias. Entonces Pedro se le acerca a Jesús y le dice, ¿sabes qué, maestro? Los judíos dicen, los fariseos dicen que se puede perdonar hasta 3 veces por día. Miren, ¿no? 3 veces por día, hermanos. Y Pedro le dice, pero yo, maestro, yo pienso que debemos perdonar hasta 7 veces por día. Miren, ¿ah? Yo voy a hacer más que los fariseos, voy a perdonar 7 veces por día, hermano. Jesús le dice. ¿Pero qué es lo que le dice Jesús? Pedro, mira, Pedrito, te voy a explicar. Ven, no es así, Pedro. Lo agarra Pedro y con mucho amor le dice, mira, Pedrito, tú tienes que perdonar hasta, ¿cuánta? 70 veces 7, le dice. 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7, hermanos? 490 o algo más. Claro, 490. Tienes razón. Muchos teólogos afirman que este pasaje Jesús le quiso decir la perfección que engloba el número 7, ¿no? Pero ¿dónde más se encuentra la cifra 490 en la Biblia? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Una manera de estudiar es agarrar la concordancia, ¿no? Mirar cada pasaje, dónde hay referencia en otras Biblias. ¿Dónde en la Biblia hay otro pasaje que habla de la cifra 490? Voy a darles una ayudadita. En el libro de Daniel. Y miren qué curioso, miren lo maravilloso de la Biblia es que se enlaza versículo con versículo y cada cosa tiene una exacta. Claro, muy bien, Job, exactamente. Miren lo que estaba haciendo Daniel. Daniel en el capítulo 9, en el versículo 20, estaba sentado y estaba pidiendo perdón. Estaba confesando y estaba pidiendo perdón. ¿Ya? Daniel estaba pidiendo perdón y se puso delante de Jehová, estaba pidiendo perdón, por favor, perdóname a mí, perdónalos a ellos, porque no saben lo que están haciendo. Y en el versículo 24, el Señor, mientras escucha la oración pidiendo perdón de Daniel, va y le dice, mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Ah?
¿De quién está hablando aquí? La profecía de las 70 semanas, 490 años, como lo dice Job. 400, el hermano Job que acaba de escribir, ¿no? El libro de Job. Dice 490 años para que venga el ungido. Es la profecía que habla del ungido. Entonces, cuando Daniel estaba pidiendo perdón por los pecados, Señor, perdóname, perdóname, Dios responde a la oración. ¿Y qué es lo que le dice? Daniel, estás pidiéndome perdón y estás preguntándome hasta cuándo va a durar todo esto, el pecado va a reinar hasta cuándo. Y Dios responde con Jesús. Dice 490 años y yo te voy a enviar al perdón con pies, te voy a enviar al perdón hecho carne, te voy a enviar a Cristo y Él va a ponerle fin al pecado y Él será el perdón. Gracias a Él ustedes tendrán otra oportunidad, ¿no? Al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Como lo vimos ayer, el verbo de Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 8, y dice el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. El verbo katabolé, que quiere decir fundación, quiere decir concepción, desde la planificación del mundo. Este Cordero ya estaba previsto para que nosotros obtengamos perdón. Miren qué bonito. Entonces, cuando Pedro le dice, ¿sabes qué? Voy a perdonarse 7 veces. Entonces, Cristo le agarra, mira, ¿te acuerdas del libro de Daniel? ¿Te acuerdas de las profecías de las 490 semanas? ¿Te acuerdas cómo iba a perdonar a Dios? ¿Cómo iba a perdonar Dios a la humanidad? Ese es el perdón que tú tienes que dar. Y bueno, ya esto para manera de, yo los dejo que lo lean en su casa, es muy interesante porque va a empezar en el capítulo 18 del libro de Mateo, otro ejemplo que nos va a hablar acerca del perdón y de su condicionamiento hará que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, es la parábola de los dos deudores. ¿Ya? Dice el reino de los cielos, miren, eso yo lo dejo para que ustedes lo lean en casa. Vemos que uno de los siervos no actúa correctamente y el rey lo castiga. Lo que quiero decir yo con esto es esto, hermanitos. Talentos y denarios para justo ver nuestra condición. Miren, un denario es un salario diario, ¿ya? Un talento son 6.000 denarios, ¿ok? Un denario es el pago de un salario por un día. Y un talento es 6.000 denarios, o sea, un talento son 6.000 días de trabajo. ¿Ah? Ahora miren bien esto. ¿Cuánto debía uno de los deudores, el deudor malo? ¿Cuánto debía? Debía 10.000 talentos. O sea, debía 60 millones de denarios. O sea, debía 60 millones de días trabajando. ¿Se podía pagar esa deuda? 60 millones de denarios. 10.000 talentos equivalen hoy día a 11, no vamos a decir millones, 11 billones o trillones, o no sé cómo quieran leerlo ustedes, de dólares. 11.040 millones de dólares. Esa era la deuda del gran deudor. Es por eso que en el libro de Isaías le dice, ven, vamos a hacer las cuentas, ¿ya? Tus pecados son esto. Tú podrás jamás pagar tus pecados. Tus deudas nunca las vas a poder pagar. Yo te voy a enviar al Cristo, el Cristo que simboliza al perdón. Gracias a Él tú vas a ser perdonado. Lo menos que te puedo decir es que tú perdones a tu hermano. Aquí me equivoqué, no es francos suizos, es dólares, ¿no? 100 denarios, la deuda, 100 denarios son 18.000 dólares. 11.000 millones, 11 millares, ¿vale? 11 millares, creo que así se dice en español, 11 millares contra 18.000 dólares.
Yo te he perdonado todo lo que has hecho. ¿No puedes perdonar tú a tu hermano? Ahora bien, vamos a leer este pasaje para terminar, porque creo que el tiempo nos ha vencido. Dice, el perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey que, motivado por compasión, perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo. Y por esta razón, Cristo vino a este mundo, revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma perdón comprando con su sangre. Dice, en esta parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga con la promesa, ten paciencia conmigo. ¿Se acuerdan que el primer deudor, el deudor malo, se fue al rey y le dijo, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar esos 11 millares de dólares que yo te debo, yo te voy a pagar? El rey dijo, bueno, nunca me vas a pagar, pero ok, te perdono, corre, corre. Y miren lo que dice. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio una oportunidad de seguir su ejemplo del Señor, ¿ah?, que le había perdonado. Ese ejemplo de perdón, ese ejemplo de David cuando fue perdonado y cantó su gratitud, ¿no? Porque David cantó, Dios me perdonó, ¿no? Dios fue inspirado David y escribió esos salmos como ejemplo para nosotros, como agradecimiento. Él cantó su perdón. Yo canto, gracias mi Señor, gracias, me has perdonado, me has sanado de esta enfermedad. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, los que somos perdonados, debemos expresar esa gratitud perdonando a las personas que nos han hecho falta. Listo, hermanitos, espero que esta pequeña escuela sabática les haya sido de edificación, que les haya ayudado. Espero que ustedes, yo sé que la van a desarrollar muchísimo más porque es muy interesante, muy, pero muy interesante. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una oración hasta que el zapato se... Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos humildemente que nos enseñes a perdonar, a abrir nuestros corazones para serte sinceros, para poder estar delante de ti, para poder cantarte, para poder gritar tu nombre, aclamarte, tan grande, tan misericordioso y tan bueno eres, Señor. Te pedimos que des de comer a las personas que no han comido, te pedimos que despiertes a las personas que todavía están durmiendo, aquellas personas que sufren y tienen algún dolor, te pedimos que cuides de ellas. Acompáñanos en este día para trabajar y que te glorifiquemos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanitos, muchísimas gracias. Voy a despedirlos. Hoy día, disculpen, hoy día hemos dado muchas